Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Muy buenos días. Quizás recuerden la muerte el mes pasado de 2 soldados que realizaban unas maniobras militares en Cerro Muriano, en Córdoba. Murieron ahogados durante una práctica para la que tenían que sumergirse en un lago cuyas aguas estaban muy frías. Bueno, pues esta mañana les podemos contar que los primeros soldados que se metieron en el agua llevaban lastre en su mochila. Les pusieron más peso encima a modo de castigo. Uno de los militares que murió, un soldado de 24 años, era uno de los que llevaba ese peso de más. El otro, fallecido, fue un cabo de 34 años que se tiró al agua para intentar rescatar a sus compañeros. Córdoba, María Eugenia Vilchez, buenos días. Buenos días. De los 60 militares que iban a tomar parte en el ejercicio, casi la mitad, una veintena, llevaba lastre en su mochila. Los soldados cargaban con una mina inerte en su macuto, un elemento que no portaban ni los mandos ni ninguno de los soldados de la otra sección, la segunda, que iban a ser los siguientes en entrar en el agua. Un peso extra colocado, según las fuentes consultadas por la SER, por el mando a modo de castigo como consecuencia de la mala ejecución de un ejercicio en días anteriores. Era 21 de diciembre, eran las 9 de la mañana. El ejercicio comenzó sin línea de vida, sin ambulancia ni flotadores o salvavidas a los que recurrir en caso de peligro y en una balsa en la que no hacían pie. La práctica se frustró minutos después de entrar en el agua. Los primeros efectivos empezaron a pedir auxilio y los mandos y soldados que quedaban fuera saltaron al agua para rescatarlos. Un soldado y un cabo de 24 y 34 años murieron ahogados y otros 6 tuvieron que ser atendidos por hipotermia. Los compañeros de las víctimas están recibiendo atención psicológica y los testigos de ese siniestro están siendo llamados a declarar dentro de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. Ampliamos en el abierto, María Eugenia. Gracias. A vosotros. Hace un mes Defensa apartó al capitán que había ordenado estas maniobras. En el Ministerio guardan silencio. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Lo que sí te dicen, Bañu, fuentes militares es que estos castigos no son habituales, aunque es evidente que aún existen. Sí, no son nada habituales ese tipo de castigos en el ejército, aseguran que es algo excepcional, impropio de la vida militar. Lo habitual, nos dicen, es ampliar la exigencia de los militares recién llegados, pero nunca mediante castigos, sino a través de trabajos planificados donde se aumente progresivamente la exigencia. En cuanto al lastre en las mochilas, estas mismas fuentes no creen que fuese determinante en ese doblegamiento. El cúmulo de errores y la actitud negligente del mando sí lo fue, principalmente porque ese tipo de maniobras de paso de agua siempre deberían contar con una línea de vida segura. Además, es imprescindible que haya una embarcación de seguridad para dar apoyo, incluso bombonas, por si surge un accidente, y no era el caso. El Ministro de Defensa guarda silencio, no se pronuncian, Ángeles, nos dicen, para no interferir en la investigación abierta por ese juzgado de Córdoba. Hasta luego, Bañu. Un abrazo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Con las novedades sobre lo que pasó hace unas semanas en Cerro Muriano, empieza una semana que en lo político va a estar marcada por un acuerdo. Va a ser casi un espejismo porque contrasta con todo lo demás que hay, el acuerdo entre el PSOE y el PP, que va a empezar a tramitarse en el Congreso para quitar de la Constitución la palabra disminuido. Todo lo demás, será ruido en torno a la precampaña en Galicia, a la amnistía o a ese acuerdo con Junts del PSOE con Junts sobre las políticas de inmigración. Todo eso va haciendo que se mueva el tablero de las encuestas. La que esta mañana publicamos en la cadena SER y El País asegura que algo se ha movido, que el PSOE parece recuperarse un poco del desgaste que supuso la amnistía, aunque todavía está lejos del resultado que obtuvo en las generales. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué sigue en cabeza el PP, aunque pierde un poco de apoyos? Sí, según este barómetro, este mes vira el viento político, se otea cambio de tendencia. Tras meses navegando con la demoscopia en contra, el PSOE recupera terreno, sube de golpe casi un punto en intención de voto. Parece que el maremoto de la amnistía y de los pactos con Junts o Bildu empieza a remansar. El resto de partidos bajan en apoyos este mes, pero ojo, porque el PP, que baja por primera vez desde las últimas elecciones, 3 décimas, sigue en cabeza de forma destacada. Un 34,7% de los encuestados elegirían a Feijóo en caso de elecciones. Los de Sánchez siguen la estela, pero todavía a 3,3 puntos de diferencia. Este mes Vox y Sumar vuelven a alternarse en el tercer cajón del podio. La fuerte bajada de los de Abascal permite a Yolanda Díaz situarse tercera en nuestra encuesta, aunque su formación se apunta a su peor estimación de voto desde las generales. Junquera, gracias. Gracias. El asunto que sigue en la agenda en este inicio de semana es el pacto con Junts para la inmigración. Les decía, acuerdo que no hemos visto, aunque dijo ayer Pedro Sánchez en su entrevista en El País que era un pacto transparente. Pese a serlo, según él, tuvo que aclarar en esa entrevista que la expulsión de inmigrantes no se va a ceder a Cataluña. Las materias vinculadas con la expulsión
de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos un pacto de migración y asilo firmado con Europa. Lo cierto es que Junts parece que no quiere soltar, no está dispuesto a soltar esta bandera que le permite tensar al PSOE y mantener mientras la disputa con Esquerra con la mirada puesta en las elecciones catalanas. El hecho es que el partido de Puigdemont va a hacer una convención política dedicada en exclusiva a hablar de la migración. Mientras tanto, Feijóo dice esta mañana en una entrevista en ABC que Junts humilla a Pedro Sánchez después de las votaciones de los decretos de la semana pasada. Sostiene Feijóo en ABC esta mañana que la Unión Europea fue contundente con Polonia y con Hungría y que la Unión Europea apoyó a Donald Tusk, así que él pide ese apoyo para España, a la que por tanto está comparando de nuevo con Hungría y con Polonia. Y afirma también Feijóo que nadie puede asegurar que no va a haber un referéndum en Cataluña o un indulto para los presos de ETA. Añade también Feijóo en esa entrevista que las campañas autonómicas tienen que ser autonómicas, pero que eso no quita que estas gallegas vayan a ser una votación sobre Pedro Sánchez. No creo que las campañas autonómicas deben ser campañas nacionales, pero es inevitable en este contexto que los gallegos hablen también de lo que opinan sobre la situación de la política nacional. En eso está el PP ahora, en darle esta lectura a esas elecciones con el riesgo de que eso pueda tener, según reconocen en el propio partido. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer Alfonso Rueda reunió en Galicia a todos los varones del PP, lo que alimenta ese carácter nacional que quieren darle a unos comicios en los que el partido se enfrenta a la gestión de la crisis de los pellets en las playas. Sí, esos fueron ayer los dos mensajes principales en ese foro de varones. Uno, si el PP mantiene el gobierno de Galicia, pierden Sánchez y sus socios independentistas. Y dos, la crisis de los pellets es política, una palanca de la izquierda a la que no le importan ni las costas ni los pescadores. Así lo decían Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Por eso estas elecciones no van solo de Galicia, van de España. Vengo a pedirle a los gallegos que nos ayudéis a España entera. Os necesitamos. Vienen semanas muy duras, les conocemos muy bien en Madrid. Veréis al día siguiente, después de las urnas, qué poquito les importa ninguna costa y qué poquito les importan los pescadores. Yo a todos esos les digo una cosa, os vamos a arrasar. As discriminacións que estamos vendo do Goberno Central son absolutamente inaceptables. Nun cuarto de hora lle deron o independentismo todo o que querían. 4 días levamos dicindo que salgan ao mar e nos din que non a buscar o saco. Que é imposible. Os encontran os medios da Xunta, os encontran os pescadores e o Goberno Central non encontra nada. Pero isto que é? La campaña gallega transcurre en un clima general de protestas. Génova prepara ya una nueva concentración el domingo 28 en la Plaza de España en Madrid y anuncia una ruta por todo el país que llaman de la igualdad contra las cesiones de Sánchez a los independentistas. Mariela, gracias. A vosotros. Y todavía entre las voces políticas de esta mañana, Yolanda Díaz, en el acto que ayer celebró Sumar, que ha puesto fecha ya a la asamblea fundacional de su partido, será el 23 de marzo, y en ese acto quedó este mensaje a Podemos por la votación de la semana pasada del subsidio por desempleo. Los del no han priorizado intereses ajenos a la vida de la gente. Lo vamos a ganar, compañeros y compañeras, y vamos a seguir defendiendo a la gente. Más de 20 grados tuvieron ayer en el Mediterráneo, 27 llegaron a tener en Almería o en Murcia en pleno mes de enero. ¿Qué dice hoy el pronóstico, Jordi? Que se repite esta situación, ya que en el Mediterráneo, Andalucía y Canarias continuará haciendo mucho sol y por eso durante la tarde, a pesar del frío actual, la sensación será de ambiente suave, incluso cálido en Canarias, con máximas de hasta 30 grados. En cambio, en la mayor parte de la península, nubosidad abundante todo el día. Esto mantendrá el ambiente frío junto con el viento y además lluvia que afectará Galicia, el norte de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y también la Comunidad de Madrid. En el mapa para entender el mundo. Esa junta calificadora que se integró a oscuras y sin tomar en cuenta el hemiciclo es la Santa Inquisición y hay que acabar con esto, señora presidenta. Tenemos que tomar posesión todos los diputados y todas las diputadas que ganamos las elecciones en las urnas, y quienes perdieron las elecciones en las urnas, acéptenlo. En el mapa para entender el mundo, Guatemala. Tenía que tomar posesión el nuevo presidente del país, que es Bernardo Arévalo, que ha denunciado que la Fiscalía pretende un golpe de Estado contra él y que, esta madrugada ha visto cómo se iba retrasando su investidura porque había diputados que han llegado a encerrar a otros diputados en sus despachos del Congreso para que no votaran. Varios mandatarios internacionales han tenido que pedir al Congreso que acatara el resultado electoral y la ceremonia finalmente se ha producido con protestas en las calles, Bayo. Sí, protestas de los seguidores de Bernardo Arévalo, que durante horas han temido que el presidente electo no llegara a jurar su cargo este domingo por las trabas judiciales que afectan a su partido, el progresista Movimiento Semilla. De hecho, algunos de sus diputados se han visto momentáneamente encerrados bajo candado en una sala del Congreso. Parecían hacer que estamos secuestrados. Miren, aquí estamos.
Aquí estamos con un candado, estamos en un momento crítico. Resuelta esa incidencia, todos los diputados han podido tomar posesión de su cargo y un par de horas después Arévalo ha podido finalmente jurar como presidente. Ya vistiendo la banda presidencial, ha prometido mirar hacia adelante y desterrar el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas. Bernardo Arévalo de León, un académico y exdiplomático de 65 años, tiene ahora como reto principal la lucha contra la corrupción, la violencia y la pobreza en uno de los países más paupérrimos de Centroamérica. El otro foco de atención internacional sigue puesto en Gaza y en el Mar Rojo. La atención se pone ya más en el Mar Rojo, el punto que puede hacer que escale este conflicto y del que por lo pronto depende el futuro de los precios. Pero la realidad es que la situación sigue siendo muy crítica en la franja. Acaba de volver de allí un médico de urgencias con el que vamos a hablar esta mañana en El Abierto. El jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Palestina relata la situación que sufren niños como Miriam. She got victim of a bombing airstrike. Her mother died. Él lo cuenta con el sonido de fondo de helicópteros, de bombas incluso, que esta niña, Miriam, de 8 años, sufrió un bombardeo que mató a su madre, que mató a su hermano, y que ella, según explica el testimonio de este médico, gritó durante media hora porque no había anestesia para tratar sus heridas. Así siguen las cosas en Gaza, mientras en el Mar Rojo Estados Unidos asegura que ha derribado esta madrugada con un caza un misil dirigido contra un buque de guerra estadounidense. La tensión no ha bajado en estas últimas horas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Las espadas siguen en alto en el Mar Rojo, con más ataques de las fuerzas estadounidenses en las últimas horas contra posiciones de los hutíes en Yemen. La milicia ha recibido este domingo el apoyo de sus dos principales aliados, Irán y Hezbollah. El líder de la organización libanesa, Hassan Nasrallah, ha acusado a Estados Unidos y a Reino Unido de cometer una estupidez con unos ataques que ponen en riesgo, dice, la seguridad de todo el tráfico marítimo de la región, afectando a todos los barcos, no solo a los que tienen intereses con Israel, al que seguirán confrontando en el Mar Rojo, a pesar de la ofensiva lanzada el pasado viernes, según advertía. Para Irán, esos ataques contra las posiciones hutíes demuestran la verdadera naturaleza agresiva de Estados Unidos. El presidente iraní ha hablado por teléfono con el líder del Consejo Político de la milicia yemení para expresarle su apoyo. Entre tanto, Europa debate sobre la misión especial propuesta por Bruselas. Alemania confirmó este domingo que participará y pidió un acuerdo rápido para poner en marcha ese operativo cuanto antes. Y la imagen que ilustra esta mañana buena parte de las portadas de los periódicos es la que se produjo ayer en Dinamarca. Con la llegada al trono de Federico X, que reemplaza a su madre Margarita, la reina más longeva y la única mujer que ocupaba un trono en Europa. Ángel Villascusa. La ya reina emérita de 83 años es además el primer monarca que se marcha voluntariamente de Dinamarca en casi 900 años. La anterior abdicación, la del rey Érico III en 1146, cuando decidió ingresar en un monasterio, derivó entonces en una guerra civil. La situación es hoy muchísimo menos dramática, aunque Federico X ha querido que sus primeras palabras como rey hayan sido para defender la unidad del país. La tarea de unir a Dinamarca, ha dicho, va a ser su principal objetivo, además de renovar la Casa Real a pesar de la gran popularidad de su madre, a quien ha agradecido también sus años en el trono en sus primeras palabras. La ceremonia, a la que acudieron más de 150.000 daneses en las calles de Copenhague, no ha estado exenta de pequeñas polémicas. Længe leve Hans Majestät. La primera ministra danesa ha presentado a Federico X con un larga vida al rey y no con un Dios salve al rey. La prensa conservadora danesa critica además que no haya habido referencias a Dios en el discurso del nuevo monarca. Y además hay quien ha querido ver cómo su esposa Mary ha evitado darle un beso en el balcón del Palacio de Christiansborg delante de esa multitud que le esperaba, sobre todo tras los rumores de varias infidelidades, la última con la celebridad Genoveva Casanova. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En poco más de 10 minutos, para empezar El Abierto, vamos a retomar el debate con el que hemos abierto a las 7 de la mañana y que ha lanzado el Consejo Escolar en España. Si la educación tiene que ser obligatoria no hasta los 16, sino hasta los 18 años. El Consejo Escolar cree que esto puede ayudar a que en España se reduzca la tasa de abandono educativo temprano, que está casi en el 14% y que es el segundo más alto de Europa, solo por detrás de Rumanía. Justo hoy, que conocemos eso, el abandono antes de hora del instituto, junto con el fracaso escolar, no solo tiene un coste social.
también lo tiene económico y puede hasta cuantificarse. En Baleares han detectado que el fracaso escolar generó un sobrecoste de casi 100 millones el curso pasado. Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es una cifra que engloba los costes de la repetición, de tener alumnado que finaliza la ESO sin titular y también el abandono temprano. Es una de las principales conclusiones del informe del coste económico del fracaso escolar en Baleares que ha hecho la compañía tecnológica educativa Dide.org, que traslada la necesidad de actuar en la detección temprana de las dificultades que acaban precisamente en eso, en el fracaso escolar y en el abandono temprano de la educación. En lo referido a las tasas de fracaso escolar, el informe estima que el 13% del alumnado de Baleares que cursaba la ESO, un total de 4.300 alumnos, abandonó esa etapa sin haber obtenido el título en el curso 2019-2020. Anunció ayer Pedro Sánchez una ley que limite el acceso del porno a los menores. Las ONGs creen que puede ser relevante para reducir la violencia sexual entre los jóvenes, porque para un tercio de los adolescentes toda su formación sexual consiste en lo que ven en el porno. Mariola Lourido. Para Save the Children es muy relevante que sea una ley integral porque abordará la prevención, la detección y la sanción a las plataformas, y necesaria ante el aumento de violaciones cometidas por los jóvenes. Esta ley puede reducir la violencia sexual entre adolescentes al regular el acceso a la pornografía, que presenta una sexualidad irreal, violenta y muy desigual en términos de género. Andrés Conde, el director de la ONG, señala que el acceso al porno de los menores es ilimitado, gratuito y cada vez antes de la media de 12 años. Y que el 30% de nuestros adolescentes solo acceden a información afectivo-sexual a través de la pornografía. La pornografía no puede ser la profesora de educación sexual de nuestra infancia y adolescencia. La ley implicará a varios ministerios, aunque hay una ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego de Sumar. Fuentes del Gobierno dan por hecho que la pilotará un ministerio dirigido por el PSOE. Y en Roma, y después de las noticias sobre sus problemas de salud, el Papa ha dado una entrevista para asegurar que se siente bien y que no piensa en renunciar a su cargo. Roma, Joan Solés. Ancora vivo. Vivo todavía, ha respondido el Papa Francisco a la pregunta de cómo estaba de salud en la entrevista anoche en el Canal 9 de la televisión italiana. La escalada bélica, estos pedazos de Tercera Guerra Mundial, el negocio sucio de la venta de armas le preocupan mucho, ha dicho, y ha reconocido que paga un alto precio de soledad cuando adopta decisiones que no son aceptadas, como sucede a menudo, ha comentado en referencia a la resistencia de una parte del clero y de la jerarquía eclesiástica a la autorización de las bendiciones a parejas no heterosexuales. Por favor, pregare a favor. Recen a favor, ha dicho, no contra el Papa. No contra. Y voces de la política, la comunicación, la economía y la cultura despidieron ayer al periodista y escritor Miguel Barroso, consejero del Grupo Prisa, que fue secretario de Estado de Comunicación con Zapatero. Murió el sábado a los 70 años. Y en 10 minutos el abierto, que compartiremos con Antón Losada, Ignasi Guardans y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.